Amén. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, si es de día. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, si es de tarde, donde está. O muy buenas noches, cualquiera que sea la condición donde usted se encuentre en cualquier lugar del mundo. Queremos darle la bienvenida a este estudio de la Parashá, de la Torá, de las instrucciones de Dios en la Biblia, como es conocido modernamente. A través de este estudio esperamos que sea bendición a su vida. Permítame orar, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón y Salvador. Te pedimos que tu palabra sea como esa miel que está en nuestro corazón, en nuestra boca, y alimenta y nutra todo nuestro ser. Que esta enseñanza pueda ser de bendición a la vida de todos los que la escuchan. Por tu nombre sagrado y santo te pedimos estas cosas. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Quiero saludarles a los que están presentes conmigo en esta grabación en este momento y a todos aquellos que nos escucharán desde cualquier parte del mundo a través de los medios de difusión que este video o esta enseñanza pueda ir. Estamos y nos toca las últimas dos porciones del libro de Éxodo, en lo que es llamado el Pentateuco. Es el segundo libro de la Torá o la instrucción de Dios, traducido en cierta manera malamente la ley de Dios. Así que estamos viendo la Parashá y van a ser dos esta semana. Nos corresponden la Vayakhel y convocó, y la Pekudei, cuentas. Estas dos se unen de una forma especial en este tiempo por la situación del año que no es bisiesto. Cuando son años bisiestos simplemente se lee una cada semana, pero por el tiempo y poder completar las 52 semanas del año, esta parashá y otras se unen para poder completar el ciclo de la Torah cada año. Así que en la parashá que nos corresponde, la Vayakhel, se miran los capítulos 35 al 38, y en el 35 se habla de la santidad, empezando del Shabbat, los preparativos para toda la construcción del tabernáculo, ofrendas para el tabernáculo. También en el capítulo 36, la construcción literalmente de todos los elementos del tabernáculo. En el capítulo 37, la construcción del arca, la mesa del pan de la presencia o la proposición, la fabricación de la menorá, el altar del incienso, el aceite de la unción y el incienso, que la semana pasada fueron dadas instrucciones cómo se deberían de hacer. Aquí en esta sesión ya se están prácticamente haciéndolos. Y en el capítulo 38, construcción del altar del holocausto y el atrio del tabernáculo. Este atrio donde las personas realmente entraban o podían entrar para hacerlo. Así que esta es la parte de la parashá Vayakhel y convocó. En la Pedukei o Pekudei, vemos del capítulo 38, comenzando en el verso 21 hasta el capítulo 40, y vemos los materiales que se recogen para el tabernáculo, los materiales para las vestimentas de los sacerdotes o del sacerdocio, y la finalización de todo este trabajo. En el capítulo 40 es levantado, construido todo el inmobiliario, todo el tabernáculo, todas las cosas, y la gloria de Elohim, la Shekinah de Elohim, desciende en el tabernáculo. Como lecturas complementarias a esta semana, se han visto Ezequiel capítulo 46, verso 16 al 18, y en el Brit Hadashah, el pacto ratificado, Lucas capítulo 22, verso del 1 al 13. Así que vamos a dar una pequeña introducción de lo que es esta parashá. Hoy se concluye, como les había dicho, el libro de Shemot, el libro de Éxodo, y es una de las más extensas y cubre estas dos porciones. Son 7 capítulos. Pudieron haber hecho tal vez estudio durante la semana o haber recibido durante la semana todos los estudios. Así que luego de que el pueblo de Israel fue perdonado, se encontró el arrepentimiento y todo lo que sucedió por aquella construcción del becerro de oro, Elohim les da la orden de comenzar a construir el tabernáculo, el Mishkan, donde aquella presencia iba a morar. Entonces Moisés convoca a todo el pueblo y les dice de esta manera: esta es la palabra de Yahweh que ha ordenado que hagan. En el texto hebreo, la palabra, o lo que se dice como palabra que aparece en singular, es davar. Y las escrituras también se reconocen como la palabra de Yahweh. Toda la escritura es la palabra, no las palabras, de una forma singular, pero está cubriendo de la misma manera el ejad, la unidad,
que en cierta manera es la multiplicidad, si lo pudiera decir así, de la cantidad de palabras contenidas eternas que no tienen ni principio ni fin, como todo el poderoso también es un ejad, así su palabra para todo Israel es algo que iba a dar una instrucción muy general en todo. Y dice, como lo dice el Shema, escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es, lo que acabamos de repetir. Entonces, en ambas porciones describe con todos los detalles la construcción de este tabernáculo. Ya nosotros no participamos de una forma directa, práctica, todos los procesos porque estamos expatriados, somos extranjeros, somos advenedizos, no estamos en la tierra de Israel donde el tabernáculo fue cambiado por el templo de Salomón de una forma permanente. Este tabernáculo era un mobiliario que era llevado por todo el desierto y caminó por el desierto durante 40 años. Luego entraron a la tierra prometida y todavía permanecía allí. Solamente el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios en David, fue colocado en la casa de David. Allí se desmantela prácticamente el tabernáculo y entonces David le hace una casa porque Israel se estaba asentando ya en el periodo del rey David, se asienta y David siempre tuvo en su corazón de que él no estuviera en esa tienda de reunión, sino consagra un lugar específico donde iba a ser construido el templo que su hijo Salomón construyó el día después o en su periodo. Así que era la morada donde realmente Adonai habitaba en medio de su pueblo. Así que estos detalles muestran cómo él estaba interesado en morar en medio de su pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros que hemos sido adoptados, que nosotros hemos sido reintegrados, que nosotros hemos sido reinjertados en el olivo verdadero, Adonai, nuestro gran Dios, habita su presencia por su espíritu, su ruach, en nosotros y su presencia habita con nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos a nuestra manera, de ninguna manera. Para que podamos volvernos a todas las instrucciones que son pertinentes a nuestra vida cotidiana. Así que en el capítulo 35, Moisés vuelve a enfatizar lo que es la santidad del Shabbat. Y esto yo entiendo que para muchos creyentes hasta el día de hoy, por todo lo que aprendimos, mal aprendido desafortunadamente, tristemente, yo lo enseñé equivocadamente muchas veces, llegué a la conclusión de entender que el Señor sí había resucitado un día domingo, porque era lo que realmente desde niño me habían formado. Y nunca tuve el valor de corroborar las escrituras, de dejar que la Biblia, la palabra de Dios, se comprobara a sí misma. Entonces era más fácil para mí escuchar lo que sacerdotes o pastores o maestros de clase bíblica nos dijesen en el proceso de crecimiento en esa fe de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pues nunca realmente leía la Biblia, sino que leía solo aquellos versículos que me demostraban de alguna manera incoherente lo que ellos habían aprendido equivocadamente igual con relación a este mandamiento de santidad del Shabbat. Antes que Moisés comenzara a darle al pueblo todas las instrucciones y para los preparativos de hacer el tabernáculo o el Mishkan, le reitera que aún durante el proceso de construcción, aún durante el tiempo de construcción, lo que haya tardado a hacer todas las piezas y hacer todas las telas y todo lo que se necesitaba, se iba a santificar el día de reposo, el Shabbat. Se iba a guardar el mandamiento que ya Dios les había dado en el capítulo 20, primero verbalmente, luego escrito en tablas de piedra, de que el mandamiento número 4, santificar el día de reposo, consagrárselo al Señor como una reunión entre Él y nosotros. Y esto es lo que dice Éxodo 35, verso del 1 al 3. Reunió Moisés a toda la congregación. Es impresionante poder entender cómo reúne una persona y cómo pueden escucharlo
más de 1 millón de personas, contando hombres solamente mayores de 20 años. O sea, personas mayores de 20 años, por decirlo así, ya forman casi 1 millón. Y dice que toda esta congregación está reunida en el desierto y les dice a Israel, y les dijo, estas son las cosas que Yahweh ha mandado a hacer. Mire lo que dice el verso 2. 6 días trabajarás, mas el día séptimo santo es, día de reposo para Yahweh, para Elohim, no para nosotros. No es solamente para yo descansar, echarme en mi sofá, leer libros, ver películas. No, no es para mi propio regocijo, sino para tener esa conexión de identidad con mi creador. Mire lo que sigue diciendo, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Hoy en día podemos decir, pero bueno, eso no se cumple conmigo porque yo he roto el Shabbat, he creído en esta nueva fe hebrea, de las raíces hebreas, de volver a la senda antigua. Y sí, he roto el Shabbat y míreme, aquí estoy, pastor Diego, vivito y coleando, a mí no me ha pasado nada. Pero la pregunta es, nosotros, aunque estemos vivos, vivimos muertos, muertos de necesidades, muertos de angustias, muertos de enfermedades, muertos de escasez en muchos aspectos, porque simplemente no queremos obedecer y queremos justificar a nuestra manera la interpretación de lo que el Todopoderoso dice. Moisés está enfatizando, este es el día para él. La pregunta que yo te digo a ti, o lo que te quiero hacer a ti, ¿quieres vivir vidas buenas y quieres vivir días mejores? Vamos a ser obedientes, vamos a vivir de la mejor manera posible para que Él se agrade de nuestra presencia, de nuestra reunión con Él y entonces nos bendiga. Miren, no encenderán fuego en ninguna de sus moradas en el día de reposo. Piensen, cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel en el desierto, especialmente ya han sido liberados del trabajo arduo y de la esclavitud de Egipto que tuvieron esa última generación, ya se ha formado y se ha constituido prácticamente lo que es una ciudad o un estado, un país, con esta cantidad más o menos 2 millones, 3 millones de personas, están establecidos, ya están negociando, ya están trabajando, ya entre ellos hay intercambios, hay venta de animales, o sea, están viviendo prácticamente como un país, como una municipio, no sé cómo lo quiera llamar, pero ya es un estado en medio del desierto, tiene jueces, tiene reguladores, tiene consejeros. Ya acuérdense que Jetro vio a Moisés agobiado, guiando todo, y le dijo, pues levántate, hombres que puedan ayudarte a hacer que toda esta faena sea más llevadera. Cuando entran a la tierra prometida, ya ellos establecen jueces oficiales, porque ya no dejó de ser una congregación en carpas, en un desierto, sino que ya poseían un territorio dentro de la tierra de Palestina, lo que hoy conocemos como la tierra de Palestina, que viene con las fronteras al norte con Siria, al este con Líbano, en el oeste tienen al mar Mediterráneo y en el sur pues tienen lo que es Egipto prácticamente. Pero todo este territorio fue dividido en zonas donde ya era un país establecido. Pero aquí en el desierto, ellos están ya organizándose como un país funcional, con negocios, con empresas, con de todo lo que pudiera suceder en medio de un desierto. No piensen que ellos estaban allí como de vacaciones, como que Dios les iba a dar todo, como todas las cosas las tenían dadas por sentada. No, por eso le está dando este mandamiento. En el día de reposo no encenderás fuego. ¿Por qué? Porque están en el desierto y necesitan madera para cocinar, hacer su fuego, cocinar sus panes, sus sopas, lo que cada hogar, lo que cada tienda, cada carpa pudiera tener en ese tiempo la necesidad. Habría que ir a buscar dónde conseguir madera, o si la compraban, o si tenían que ir lejos. Esto era un trabajo cotidiano. Entonces, él dice, aún en estas necesidades físicas no lo van a hacer. Es cierto que Dios los alimentó con el maná, pero el maná no era simplemente un pan ya cocido. Si usted lee bien el texto, era una materia prima que ellos, al recogerla, la cantidad por persona, por familia, por casa, de ella podían hacer muchos tipos de alimentos. Es como decir, tener la harina de trigo hoy en día y de ella hacer galletas, hacer postres, hacer tortas, hacer panes y hacer recetas que lleven harina de trigo o harina de maíz. Entonces era ya todo un sistema comercial. Pero Dios dice, en ese día de reposo
no van a hacer absolutamente nada. Van a recoger el maná y lo van a tener y no van a salir a recoger maná, ni a cocinarlo, ni a hacerlo, ni a prender fuego. También hay unas versiones que dicen que en la construcción, todo el tiempo que tomó el tabernáculo, aún en el día de reposo, iban a cesar la labor de hacer las cosas para Dios. Hoy pensamos que hacer la labor de Dios pues requiere sinceramente no hacer nada. Ahora piensen, y yo creo que usted lo puede estar ya cavilando en su mente. Bueno, Pastor Diego, usted está trabajando porque usted está enseñando la Torá y usted está sirviendo a Dios y usted está realmente haciendo el trabajo de enseñanza, ya usted está violando el sábado. La verdad es que no lo estoy violando, porque si fuésemos a decir así, Yeshua lo violó cuando entraba en la sinagoga a enseñar. Las personas encargadas de enseñar la Torá lo hacen en Shabbat cuando la congregación se acerca. No es considerado su trabajo cotidiano, no es considerado todas las cosas que hacen todos los días, porque un sacerdote, un pastor, un líder, no se reúne todos los días a enseñar la Torá. Hay un día en la semana donde se reúne, es cierto que hay consejos, hay ayuda, hay visitas que se pueden hacer, pero la enseñanza de la Torá no es un trabajo, sino es la encomienda que él tiene por haber sido llamado a instruir, especialmente los levitas, que fueron los encargados de dar la instrucción de la palabra o de la Torá de Dios al pueblo, venían en el día de reposo con una santa convocación. Entonces, la porción de la semana pasada, se había dado instrucciones de cómo se iba a hacer la construcción o cómo iba a ser el tabernáculo, y se termina también una vez más con el guardar ese Shabbat. Entonces, este proceso de empezar una construcción y terminar todas las cosas o comenzar ya a hacerlo, el orden principal es la santidad de Shabbat. Yahweh les ordenó además no encender fuego. Y si el Eterno continúa repitiendo la santidad del Shabbat en el día separado para él, pudiéramos preguntarnos, ¿por qué la humanidad, incluyendo lo que hoy es llamado iglesia cristiana, insiste en abolir, quebrantar este mandamiento tan importante? Porque hoy en día, cuando hablamos con cristianos, lo primero que nos dicen cuando nosotros tratamos de enseñarle que el día santo y sagrado del Señor es el Shabbat, entonces dicen, no, ya Jesús pagó por todo, ya Jesús cambió todo, Él es nuestro reposo, ya nosotros no tenemos que guardar ningún día, ya nosotros no tenemos que santificar ningún día, porque ya no vivimos por la ley, sino por la gracia. Y la pregunta que yo le hago a todos los pastores, a todos los maestros, a todos los líderes, entonces, ¿por qué me obligas a guardar el domingo? ¿Por qué me exiges que yo tenga que reunirme el domingo en tu iglesia, en tu congregación? Y van a decir, porque es que el domingo es el día del Señor, porque el Señor resucitó el domingo. Es la mentira más tonta que la iglesia cristiana puede enfatizar y usarlo como una herramienta para rebatir el haber abolido o roto el mandamiento cuarto de la ley de Dios. Ahora, dentro de la ley de Dios, podemos abolir el mandamiento cuarto de guardar el Shabbat, pero le seguimos diciendo a los católicos especialmente, no tengan imágenes de santos, ni de vírgenes, ni amuletos, ni cosas, porque son dioses. ¿Y dónde está ese mandamiento? En la ley de Dios, 10 mandamientos. Le decimos a la gente, no adulteres, no robes, no mates, no codicies, no mientas. ¿Y dónde está eso? En la ley de Dios. Pregúntele a cualquier pastor, ¿podría yo mentir? No. ¿Por qué no puedo mentir? Porque está en la ley de Dios. Ah, pero usted no me está diciendo que yo no vivo bajo la ley. O sea que si lo hago estoy bien. No. Usted tiene que santificarse y Dios espera que usted se santifique y Dios espera que usted no mienta, no robe, honre al Padre, diezme, ofrende, no tenga dioses, no tenga, pero el Shabbat lo puede romper. No tiene sentido. Y si decimos que Yeshua o Jesús resucitó el primer día de la semana, pues de acuerdo a la tradición, si matamos a Jesús por recordar su muerte y su resurrección y lo matamos el día viernes, que muere a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, entre el mediodía y las 6 de la tarde, a la caída del sol, entre esas 2 tardes,
el cordero debía ser sacrificado para celebrar la Pascua. Entonces, si somos inteligentes lo suficiente, y no quiero faltarle el respeto a nadie, desde las 3 de la tarde o 4 de la tarde del viernes a las 4 de la tarde del sábado hay un día. A las 4 de la tarde del día domingo hay 2 días. Al día lunes a las 4 de la tarde hay 3 días. Entonces tendríamos que decir que nos tenemos que reunir el lunes. No podemos reunir el lunes porque el día de reunión es el domingo. Pero si nosotros miramos que el día domingo fue consagrado al sol, ahí nosotros tenemos realmente que hemos puesto a Jesús como un Dios donde ya estamos rompiendo el mandamiento de no tendrás otros dioses y poder decir por qué no cambiamos. Ahora, si nosotros decimos que Yeshua resucitó en Shabbat para ser el Señor del día de reposo y poder en el día de reposo levantarse de entre los muertos y retrocedemos sábado entre 3, 4 de la tarde, antes de la caída del sol para no comenzar un nuevo día porque son días lunares, nos regresamos al viernes, es un día, nos regresamos al jueves 2 días y nos regresamos al miércoles. Queremos decir que esa semana que Yeshua murió en la cruz, fue un miércoles entre las 2 tardes para que pueda resucitar en Shabbat antes de que comience el día de los panes sin levadura y la fiesta del primer fruto. Como no entendemos estos conceptos de fiestas y de celebraciones, pues para nosotros es muy difícil entender, no vamos por la tradición porque eso fue lo que nos quisieron decir. Entonces, guardamos el testimonio de Dios por nuestra obediencia, por nuestra fidelidad y especialmente por el amor que nosotros decimos, y todas las personas lo decimos, yo amo a Dios. La pregunta es, ¿cuánto tú amas? O sea, ¿cuánto tú amas a tu amigo? ¿Cuánto tú amas tu hijo? ¿Cuánto tú amas tu hija? ¿Cuánto tú amas tus padres? ¿Cuánto tú amas a tu esposo o a tu esposa? La respuesta es en la medida en que yo creo y sé que son parte importante en mi vida. De la misma manera, ¿cuánto yo amo a Dios? En la medida que obedezco su palabra y sus instrucciones. ¿Por qué? Porque es su mayor deleite, es su mayor placer. Nosotros podemos decir que amamos más y estamos creciendo en amor a Dios cuando obedecemos. De hecho, Yeshua lo dice, si ustedes me aman, guardarían mis mandamientos. Ahora, el Shabbat es además una señal, es una marca. Claro, no es física en el aspecto de tenerla marcada como un tatuaje, pero cada Shabbat, cada día de reposo, a la caída del sol de lo que llamamos hoy el día viernes. Recuerden que cuando la creación fue dada, no se habían constituido los nombres que hoy tenemos, ni Monday, ni lunes, ni martes, ni Tuesday. Teníamos solamente primer día, que es domingo, segundo día, que es el segundo día, tercer día, que es el tercer día, y luego el séptimo era llamado Shabbat, reposo, descanso. Ese tener contado, podemos decir, 7 días a Shabbat, 6 días a Shabbat, 5 días hacia Shabbat. Es esa expectativa, es ese deseo que llegue para poder unirme porque me identifico con mi Creador, estoy reunido con Él y lo que nos identifica como su pueblo, su nación santa, su pueblo apartado, es esta marca de guardar el Shabbat. Está puesta sobre nosotros, nos identificamos, lo separamos para Él, lo guardamos para Él. Es una señal eterna que Él estableció para aquellos que entren en su pacto. Aquí el pacto no es nuestro, el pacto es de Dios. Dios fue quien estableció el pacto para su pueblo. Nosotros, como pueblo de Dios, somos la elegida de Yahweh. Entre las naciones de la tierra, cuando Él llamó a Abraham y su descendencia, le llamó la elegida de Yahweh, su pueblo, su nación santa, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de gente santa, diferentes, apartados, consagrados para Él, para poder guardar su pacto. Ahora, después de establecer esta señal, Yahweh le entregó a Moisés las tablas. Piensen, las tablas del pacto eran 2 tablas. Y si usted lee bien el texto del libro de Éxodo,
están escritas por ambos lados. Estas tablas representan como un acta de pacto donde Dios se queda con una copia y nosotros nos quedamos con una copia. Es como un certificado de matrimonio. Es como la partida de matrimonio, el certificado que le dan de matrimonio, que usted se puede llevar a su casa para que haga cualquier cosa con él, y la registraduría donde fue registrado su matrimonio, allí se queda como pacto. Cuando las personas estuviésemos más pendientes o tomáramos como importante el pacto que nosotros hacemos, corregiríamos muchas faltas que eviten el divorcio o la separación. Israel, las 10 tribus del norte, la casa de Israel fue divorciada por causa de Dios, pero no era porque Dios quería divorciarlos. Dios le da carta de divorcio a la casa de Israel porque ellos se prostituyeron tras los ídolos, tras las abominaciones, y aprendieron de las naciones donde estaba morando en su territorio. Por eso Dios las sacó de su vida y ellas se entregaron en adulterio con otros dioses, y por eso Dios trajo esa connotación tan difícil. Y esto realmente es un estudio muy lindo que me gustaría poder algún día compartir con muchas personas. ¿Por qué razón Yeshua tuvo que venir y morir y salvarnos? Para que el pueblo de la casa de Israel, de hecho, en Mateo capítulo 15, no recuerdo exactamente el versículo, dice, porque yo no he venido sino a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que la casa de Judá no estaba perdida. Dios le había dado permiso de retornar a la tierra y guardar su Torá y guardarla y vivirla por ella y amarla. Están amando y honrando a Yeshua porque él es la palabra viviente. Así que es el testimonio de poder llevar la Torá, de la instrucción de Dios. Esas tablas de testimonio guardadas en el arca del pacto representa el pacto de Dios con su pueblo. En Éxodo 31:18 dice, y dio a Moshe cuando acabó de hablar con él en el monte de Horeb 2 tablas de testimonio, 2 tablas escritas con el dedo de Yahweh. Entonces, esta arca, como un elemento, el arca del testimonio, como lo dice Éxodo 37:1, dice, Bezalel hizo el arca de madera de acacia de 45 pulgadas de largo, 27 pulgadas de ancho y 27 pulgadas de alto. El arca se coloca en el lugar santísimo, donde a la conclusión y a la inauguración del tabernáculo, la presencia de David, de Dios, de Elohim, en esta nube descendía exactamente sobre el arca para guardar el testimonio del pacto que Dios había hecho con su pueblo allí, la garantía que él tenía con su pueblo de sustentarlo, mantenerlo vivo. Allí en aquel arca están los panes de la proposición o panes del maná, ¿no? Representa la provisión permanente de Dios para la fidelidad de su pueblo. Dios está honrando su pacto, no nuestro pacto. Dios está honrando su pacto y él está diciendo, mientras ustedes permanezcan en mi pacto, yo voy a tener las tablas del testimonio delante de mi presencia. En segundo lugar, mi compromiso de sostenerlos, de proveerles, de guardarlos y de mantenerlos vivos. La vara de Aarón que reverdeció, mantenerlos vivos por las generaciones. No quiere decir vivos físicamente eternamente, pero como nación en descendencia, en poder no desaparecer como han desaparecido muchas civilizaciones de la faz de esta tierra. Entonces Dios garantizó que su pueblo Israel permanecería, sus descendientes permanecería hasta el día, no hasta el día como que se acaba, sino hasta el día que él establezca eternamente su reinado con ellos eternamente. O sea, hasta ese día en que él establezca y los traiga para eternidad, es hasta allí que él va a jurar mantenerlos vivos en su descendencia. Una nación que no va a morir, un pueblo que siempre tendrá descendencia. Y sí es cierto, es uno de los países que tiene muy pocos habitantes en comparación con China, con Rusia, con Estados Unidos, con México o con cualquier otro país. Pero lo más hermoso que mucha gente no considera es que la casa de Israel, la que puede ahora volver por el sacrificio de Jesús, de Yeshua, es como la arena del mar. Es como las estrellas del cielo, están esparcidas por todas las naciones, están esparcidas por todos los países, toda lengua, toda tribu, toda nación, y los está atrayendo a través de la fe en Yeshua
y la obediencia de la instrucción. Así que es un pueblo grande. Claro, lo que conocemos como judíos hoy solamente son un país muy pequeño, pero esta es la descendencia de la tribu de Judá y Benjamín que todavía permanecen. Pero el pueblo, la casa de Israel, es tan inmensa, tan grande, que es mucho mayor que aquel Judá o aquel mismo. Entonces, esta arca fue colocada en el lugar donde la presencia de Elohim era manifestada o estaba manifestada. Nadie podía entrar en el lugar santísimo excepto el sumo sacerdote una sola vez al año, después de haber hecho una proclamación de perdón por todo el pueblo, y es en la fiesta de expiación de Yom Kippur. Nosotros vemos a Yeshua, Jesús, como el sumo sacerdote, pero mientras estuvo en la tierra, él no entró ni una sola vez, ni al lugar santo, ni al lugar de los sacrificios, ni al lugar santísimo. Ahora, él está en el verdadero tabernáculo, el que va a descender del cielo, intercediendo por nosotros como sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec y no de Aarón ni de Sadoc. Porque el sacerdocio del hermano de Moisés, de Aarón, fue cambiado por el sacerdote Sadoc. Y los hijos de Sadoc toman el sacerdocio, y los levitas existen hoy y tienen por nombre o apellido Cohen. Hoy en día cualquier persona que sea judío, que lleve el apellido Cohen, viene del sacerdocio levítico, aunque no lo esté oficiando, y ellos lo saben. Pero el sumo sacerdote una sola vez podía hacer expiación y entrar al lugar de la presencia para interceder por el pecado del pueblo. En aquel día de Yom Kippur se cogían 2 machos cabríos y sobre ellos se echaba suerte. Y todo el pecado del pueblo, caía sobre uno de los 2 machos cabríos de cabra, que cayera la suerte, y el sacerdote, el sumo sacerdote, ponía la mano sobre ese chivo expiatorio, lo mandaban al desierto, y ese chivo iba a ser enviado a Azazel, que para la creencia judía es Hasatán, y él llevaba todo el pecado del pueblo. Cuando ese se iba al desierto, el otro chivo era sacrificado, ofrecido a Dios, y su sangre era entrada hasta el lugar santísimo personalmente por el sumo sacerdote, y allá era puesto en las 4 esquinas del arca. Y si el sumo sacerdote salía vivo de allí, era de que podía ver el pueblo la tranquilidad de que todo su pecado había sido perdonado. Por eso Yeshua entró como un sacerdocio superior al de Aarón o al de los levitas, un sacerdocio mucho mayor del orden de Melquisedec, y está en la presencia presentando su propia sangre como aquel cordero ofrecido, como aquel animal limpio, puro, que derramó su propia sangre para nuestra redención, intercede por nosotros todos los días ante el trono de la gracia y la misericordia. Y esta es la obra más maravillosa de nuestro Adón Yeshua, que representa el arca, pero en el cielo. Es la sombra de lo que ha de venir y guarda nuestra redención. Esa arca, esa presencia de él, garantiza el pacto que tiene con su pueblo, la provisión que tiene para su pueblo, y mantenerlo vivo por la eternidad a su pueblo Israel. Así que el arca, desafortunadamente, después de que el rey Nabucodonosor hizo invasiones dentro de la historia rabínica en Israel, el arca del pacto nunca más volvió a pasarse o a posarse en el lugar santísimo que Salomón había fabricado. Está perdida, y es un artefacto que está perdido hoy en día. Y realmente cuando nosotros leemos la escritura y todo el mundo se pregunta dónde podrá estar escondida, mire lo que el profeta Jeremías dice de esto con relación al arca. En el capítulo 3, versos 16 y 17 dice: en aquellos días, cuando ustedes se multipliquen y crezcan en la tierra, declara Yahweh, no se dirá más el arca de Elohim, no les vendrá a la mente, ni la recordarán, no la echarán de menos, ni será hecha de nuevo.
sea, lo que aquella arca literalmente significó para el pueblo de Israel como un símbolo, hoy para el pueblo de Israel, para el Judá que espera al Mesías y para nosotros que ya creímos en el Mesías, Él es nuestra arca, Él es nuestra morada, Él es nuestra paz. Lo otro que representa Yeshua en los artículos hechos en el tabernáculo del desierto es la menorá, y esta simboliza al Mesías Yeshua. Él es la luz del mundo. Él es esa rama central que es llamada la rama del sirviente. Yeshua vino como el siervo sufriente. Aquella rama del centro de la menorá, aquel vástago que está en la parte central, representa íntegramente a Yeshua, porque es el siervo, es donde se echa todo el aceite y esta nutre y mantiene los otros 6 brazos, 3 a un lado derecho, 3 a un lado izquierdo, y los alimenta. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. El que está en mí, el que está injertado, el que está conectado, no andará en oscuridad jamás. Así que se hizo esta menorá de oro puro. El oro puro significa no hay contaminación, no hay mancha. Por eso nosotros debemos procurar vivir como Yeshua lo hizo, vivir sin mancha, irreprensibles, en la obediencia, en la Torá, en las instrucciones, en los mandamientos, porque es lo que nos santifica, es lo que nos purifica. Así que nosotros hemos sido lavados, redimidos, comprados para poder ser la luz en las naciones donde estemos, en su trabajo, en su hogar, en su vecindario. Usted tiene que vivir y ser una persona totalmente diferente. Desafortunadamente, tristemente, y usted lo sabe muy bien. Tal vez le ha pasado personalmente y situaciones muy traumáticas con aquellos llamados cristianos que los ven que aman a Dios, cantan a Dios, diezman a Dios, ofrendan, son líderes en las iglesias, ocupan los primeros puestos en las sillas, son la mano derecha del pastor, son esos líderes maravillosos, extraordinarios, que la gente dice, ay, no, esta gente vive en santidad, y desafortunadamente, tristemente, son decapitadores espirituales de muchas vidas, destruyen vidas, acaban con vidas, no aceptan nada, o sea, la ley, lo que ellos hagan porque están en esas posiciones. Pastores, líderes, profetas, en esta cultura moderna de cristiandad, gente que destruye. Y usted va a decir, ¿hay rabinos? Claro que hay rabinos, hay sacerdotes, o sea, muchas personas que están en una posición de liderazgo, lo que hacen es simplemente en desobediencia de la Torá, ser aquellas personas que están matando y destruyendo y están haciendo más esclavos a las personas que trayéndolos a libertad. Yeshua dijo, ustedes son la luz del mundo. Una lámpara que se enciende no se mete debajo de la cama, sino que se pone en alto junto a la puerta para que todo el que entre sea alumbrado. Una ciudad que se asienta no puede esconderse, sino que se construye encima de una montaña para que todo el mundo la vea. Ese es nuestro llamado al ser solamente obedientes de la Torá, de los mandamientos. Entonces, ¿cuál es la razón de que, por ejemplo, hay 2 artículos en la construcción del tabernáculo, los elementos del tabernáculo, el altar de bronce, el lavacro de bronce y la menorá no tenían ninguna medida como la medida del arca o las medidas de las torres? Casi todos tenían medidas, pero estos 2 elementos únicamente y exclusivamente representan esa grandeza ilimitada. No tiene medida, nadie lo contiene, nada lo puede medir. La misericordia, la gracia representan la luz, representa la misericordia, el amor. La palabra, la Torá, representa aquel lavacro que nos lava, nos transforma, nos limpia. No importa cuánto, bueno, no lo tome por sentado, como decir, no importa las veces que falles, no importa las veces que estés, la misericordia de Dios te alcanza, la misericordia de Dios te perdona, pero no quiere decir que podemos usar la libertad como para vivir en libertinaje. No queremos decir, no podemos decir, porque eso es lo que piensa el mundo cristiano desafortunadamente, el que reza y peca empata. El que reza y peca empata, o sea, no cambiamos, no somos transformados por la palabra no ha cauterizado, no ha circuncidado nuestro corazón, y como vivimos en esa famosa llamada gracia y ya no vivimos bajo la ley, pues vivimos fallando, destruyendo,
Y quiero decirle, Dios ama al pecador arrepentido, al que se vuelve, al que quiere alejarse de ese pecado cada día. Entonces, en relación a este mobiliario del tabernáculo, estos dos objetos específicos, la fuente de bronce y la menorá, en sus dos formas integrales, representaban toda la Torá de Dios que podía transformar, cambiar, y la misericordia de Dios que podía ayudar. Desde un punto de vista judío, la menorá es el símbolo del conocimiento, nogma. El centro de la menorá es conocido como el shamash, que significa, como les había dicho, el que sirve, el siervo, el sirviente, porque de ellas se tomaba la llama o fluía la llama para encender a las otras 6 ramas. Entonces, todo el conocimiento específicamente que viene de Yeshua, de la Torá, es para nuestro conocimiento, para nuestra inteligencia y para nuestra sabiduría. Dice que el conocimiento de la sabiduría o la profundidad de la sabiduría es el temor a Yahweh. Cuando nosotros, por reverencia, no por miedo a la condenación, no por las recompensas ganadas, pero por esa reverencia, porque Él lo dijo, nosotros recibimos su Torah y la vivimos, estamos viviendo en conocimiento, en inteligencia y en sabiduría. Muchas personas, especialmente cuando hacen el estudio de la Torá y se medita en ella, hubo un hecho que a mí me llamó la atención y realmente Moisés no especificó exactamente por qué estos dos elementos, la fuente de bronce y la menorá, no tenían medida. Y me vino un pensamiento, donde no hay dimensión, donde no hay medidas, donde no hay límite, donde no hay fin, es allí tal vez donde la gloria y la misericordia de Dios se manifiestan. Amigo, hermano, no abusemos de la misericordia y la bondad de Dios. Volvámonos a la fuente de vida y seamos obedientes realmente a lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así que la fuente de bronce también representa y simboliza el juicio justo. Cuando nosotros hemos sido lavados, hemos sido purificados, hemos sido limpios por la palabra de Dios, podemos juzgar con justicia. No sé si usted recuerda un término muy cristiano de cualquier religión del mundo, cualquiera que sea cristiana, sin importar la denominación o la fuente, donde dice, hermanito, pero usted me está juzgando. Realmente nosotros no estamos juzgando porque Santiago realmente nos lo amonesta o nos lo advierte. No juzguemos a otros, no sea que nosotros mismos estemos haciendo lo mismo o cosas peores que ellos hacen. Pero la fuente de bronce representa nuestra propia limpieza, nuestra propia santificación. Nos podemos mirar, la Torá representa ese espejo donde nosotros podemos mirarnos. En ese espejo que es la fuente de bronce también hay agua, agua limpia, agua pura, y nosotros nos podemos lavar. Pero entonces representa un juicio justo de parte de Yahweh. Pablo decía, ustedes que son los espirituales, juzguen estas cosas. Y antes de ir a la corte, antes de ir a los juzgados oficialmente del mundo, Pablo exhortaba a las congregaciones de que traten de arreglarse por la luz de la Torá, por la limpieza de la Torá, por la obediencia a la Torá. Nosotros podemos tener un juicio justo en las cosas que tenemos que hacer o las decisiones que tenemos que tomar, guiados por la sabiduría, guiados por el conocimiento de nuestro Adón a través de la Torá. Pero si no la estudiamos, si yo me canso de mandar material y enseñanzas y simplemente, ay, qué bonito, ay, qué lindo, ay, qué hermoso es, pero en la vida práctica seguimos viviendo como si no lo hubiera sabido o nos excusamos de que no lo había comprendido, pues vamos a vivir bastante contaminados y no vamos a ver la gloria de Dios en bendición sobre nuestras vidas. Así que esa agua que está en la fuente de bronce simboliza nuestra purificación, nuestra limpieza, y es también la raíz primitiva de la palabra Torah o instrucción. Más que ley, de no hagas, no hagas, no hagas, es instrucción. Puedes tener libertad de hacer, al elegir no hacer aquellas cosas que no son beneficiosas para tu vida. Y esto es importante conocer.
la relación que el Mesías tiene con la Escritura nos dice a nosotros, por ejemplo, en Isaías 55:1, a todos los sedientos, vengan a las aguas. En Apocalipsis capítulo 21, verso 6, dice, yo soy el Aleph y el Taf, aunque en el griego decía el Alfa y la Omega. Es ese principio sin principio y es esa finalidad o fin sin fin. Porque si decimos que Elohim o Yahweh o el Mesías tiene un principio, pues tuvo un comienzo. Entonces es un Aleph Taf sin principio, con principio, sin fin, con finalidad, pero no tiene, o sea, no se acaba, no va a terminar algún día. Y al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. En Efesios capítulo 5, verso 26, hablando de ese simbolismo de que el hombre al actuar con su esposa la santifica, dice, de la misma manera Yeshua, por la palabra, la hizo o la dio para santificarla, limpiándola por el lavamiento del agua, por la palabra, por la Torá. Y en Proverbios 6:23 dice, porque la Torá es una lámpara a nuestros pies, es una lumbrera a nuestro camino, y las reprensiones y la corrección son los caminos de la vida. Entonces, cada vez que nosotros leamos la Torá, nos enfrentemos a la Torá, sepamos que podemos vivir confiados, contentos, porque estamos viviendo de acuerdo a ella. O esperar ser corregidos, esperar ser instruidos, esperar que nos halen las orejas, nos llamen la atención y humildemente aceptarlo y decir, Señor, reconozco y aprecio la disciplina y la reprensión que me has dado. No voy a vivir en castigo, no voy a vivir en disciplina, como cuando al niño lo ponen en time out, le dicen, vete a la esquina y vas a estar allí 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, y se espera que ese niño al salir de la esquina venga transformado y comience a obedecer a los padres. De otra manera, volver a la esquina. Y el peligro de esto es que se acostumbran a vivir más en la esquina que en obediencia. Y Dios no quiere ni que tú ni yo vivamos en la esquina, sino que seamos hijos e hijas obedientes. Ahora, ¿cuál es la conexión entre estas dos cosas? Una vez más se lo explico. Es que recordamos las palabras donde no hay dimensión, no hay medidas, no hay límites ni fin. Y esto solamente lo vemos en la gracia, en la misericordia y en el amor de Dios, de su palabra para con nosotros y su limpieza. En el Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Así que el Mesías es la Torah viviente. Yeshua, Jesús, es la palabra de Dios encarnada, como lo han traducido en la Reina Valera, y es esa palabra viva que vino para transformarnos, no para enseñarnos a desobedecer, a no guardar los mandamientos, a no guardar el Shabbat, a no hacer las cosas y pensar que porque Él lo hizo todo, pues yo estoy libre de toda culpa y puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Realmente su labor principal, lo dijo Isaías 53, es que Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Elohim y afligido, pero Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Y esa es la confianza que tenemos, de que podemos estar tranquilos por lo que Él representa en ese tabernáculo, en esa arca, en esa menora, en ese lavacro, en esa fuente de bronce y en todos los elementos que están allí en aquel lugar. En el capítulo 40 vemos cómo este tabernáculo ya es levantado. Jesús o Yeshua dijo, destruyan este templo y en 3 días lo restituiré. No estaba hablando del templo de Salomón físicamente, que estaba siendo todavía reconstruido, reparado por la destrucción que había pasado con el rey de Babilonia, sino que estaba hablando de su propio cuerpo. En Isaías capítulo 40, verso 2 y 3 nos dice, el primer día del mes, primero, levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión y pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Esto es 14 días antes de la celebración de Pesach. A pesar de que vimos o nos enseñaron que Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Pesach no se celebra o no se hace el sacrificio del Cordero de Pesach por perdón de pecados,
sino por liberación de esclavitud. Y Yeshua, su primer labor para su pueblo es quitarle el estigma de pecador, de habiendo sido alejado, divorciado, separado. Quita ese estigma y ahora te abre la puerta, y solamente empieza una vez al año. Podemos recordar que Él es nuestro Salvador, Él es nuestra puerta, Él es nuestra redención, Él es nuestra libertad, y Él es el que propicia la entrada, cubre nuestras faltas delante de Hashem, para que Él nos vea santos como Él es santo. Nosotros estamos ya a punto de comenzar a celebrar el Pesaj, y debemos caminar hacia ese lugar como cuando el tabernáculo fue levantado, en santidad, en integridad, en devoción, porque allí nos congregamos con Elohim, allí nos encontramos con Él y recordamos, contamos la historia de cómo Él a nuestros ancestros los sacó de tierra de esclavitud para purificarlos durante una travesía en el desierto. Nuestra vida es como un desierto, estamos siendo purificados por el derramamiento de agua limpia pura a través de la obediencia de Yeshua en nuestras propias vidas. Así que nosotros podemos representar hoy en día como templos vivos delante de Dios todo ese proceso de santificación, y lo recordamos cada vez que nos preparamos para celebrar Pesaj. En Éxodo capítulo 33, verso 7, leemos: Moshe acostumbraba tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de este, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Eterno salía a aquella tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Con relación a Aarón y a sus hijos, Éxodo capítulo 40, verso 15 nos dice: los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes. Su unción les servirá para el sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Entonces, este sacerdocio levítico es para siempre. Cuando Yeshua regrese, se establecerá el templo, se establecerá el servicio del templo, pero ya no para los pecados nuestros, sino para el servicio que Dios ha establecido desde siempre. Cuando leíamos la Haftará, que nuestra hermana Ivonne estaba leyendo, se habla acerca de en los días de luna nueva, en los días de Shabbat, en los días de reunión. ¿Qué es lo que hacía? Pues Yeshua va a hacer todas esas cosas exactamente igual. No por nuestra redención, no por nuestro pecado, porque ya hemos sido comprados, redimidos, vueltos a regresar. Ya Él ha tomado las dos casas y las ha unido en su propia mano. Él es el instructor, Él es el maestro, Él es el pastor. Ya no habrá nadie que nos enseñe, ya no habrá trabajo de enseñar, porque Él lo llenará todo en el reinado milenial cuando Él se establezca. Esto es lo que está diciendo, que en Él, como ha sido ungido como el sumo sacerdote, el rey propicio, Él será quien llene todo en su pronta venida. Así que en el capítulo 40 de Éxodo, versos 16 y 17, dice así: Moshe, y lo hizo conforme a todo lo que Yahweh le había mandado, y así lo hizo. En el mes primero del año segundo, el día primero del mes, en el tabernáculo fue levantado. Hermanos, nosotros por tradición, desafortunadamente, a pesar de que hay 4 calendarios hebreos o en Israel que rigen diferentes formas políticas, sociales, económicas, espirituales, con 4 calendarios, pues nosotros tenemos el calendario de Dios. Dios dijo: el día de Nisan o el día de Aviv es el primer mes del año. Me encantaría que ustedes de alguna manera, si es creyente en Yeshua, la semana entrante, que comienza el primer mes del año y le gusta celebrar, aunque no tiene que hacerlo, pueda decirle a su hermano, a su hermana: ¡Feliz Año Nuevo! Porque tenemos un año nuevo delante de nosotros, y en 14 días celebraremos la Pascua, pero ese primer día es el primer día del mes y el primer mes del año. Así que si queremos honrar a Hashem y queremos honrar al Eterno y queremos sus bendiciones, pues debemos irnos por el calendario de Él y celebrar si es que lo quiere celebrar. Pero pararnos el 31 de diciembre, hacer todas nuestras deseos y hacer todas nuestras promesas y todo lo que queremos tenerlo como el mundo lo hace, quiero decirle que estamos muy lejos de la bendición de Dios. Pero si en este tiempo decimos: Señor, este es el primer mes de luna nueva, comienza, me estoy preparando de antemano para celebrarlo, para recibir, y este es un año nuevo donde tengo tus bendiciones, mientras esperamos la venida y la manifestación gloriosa de nuestro Adón. Lo más importante que sucedió fue
que cuando todo quedó completo, cuando todo quedó terminado, después de haber dado todas las instrucciones al pueblo, dice que la nube y la gloria de Elohim, la Shekinah, se puso sobre el tabernáculo. ¿Qué vemos con esto? Dos cosas. Moisés, que era el que podía subir a la montaña, al monte, y recibir toda la instrucción, dice que mientras la gloria de Elohim estaba sobre el tabernáculo, a menos que Dios llamara directamente a Moisés, Moisés no podía entrar adentro del tabernáculo. Imagínense qué paradoja. Podía subir a la montaña, donde la montaña representaba la presencia de Dios, y solamente podía subir cuando Dios lo llamaba. Ahora ya Moisés no iba a subir más a la montaña, sino que tenía una morada, pero la obediencia de Moisés es solamente cuando nos llame Dios. Y quiero decirle con estos, ya para terminar, que todos decimos, yo hago la voluntad de Dios, donde Dios me lleve yo voy, si Él no va conmigo yo no voy, y vivimos nuestras vidas cotidianas como que realmente somos dueños de la vida. De hecho, Santiago, a la gente que es autosuficiente y autoindependiente, decían, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a negociar, voy a aquello, y decía, ustedes tengan mucho cuidado. Debemos decir, si Dios me lo permite, si es la voluntad de Dios para mi vida. Muchas personas me dijeron, pastor, quiero que ore porque voy a comprar una casa y quiero hacer la voluntad de Dios. Y me dicen, ya puse la aplicación. Y yo me pongo a pensar, pero a ver, ¿cómo? ¿Querías hacer la voluntad de Dios y ya llenaste la aplicación? ¿Por qué no buscaste la presencia de Dios primero antes de hacer la aplicación? Me voy a mudar para otra ciudad, me voy a tomar esto y creo que Dios va a abrir puertas y me va a llevar. Cuando entendemos que las cosas nos salen peor, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿quién se equivocó? A veces nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero casarme con la persona adecuada, quiero educar a los hijos de la manera que Dios quisiera que los educara, quiero llevar mi trabajo de la manera, y todo se lo achacamos a Dios. Y cuando las cosas no funcionan, los que salimos engañados, los que salimos perdidos somos nosotros. Dios le dijo a Israel que buscaran su presencia, su voluntad, su deseo, y a menos que Él se levantara, la nube se levantara y se moviera, el pueblo se podía levantar y mover. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos. No estoy hablando de llevar a la exageración, Señor, tú crees que necesito un par de zapatos, pero si usted tiene 20 pares de zapatos ya en su closet, yo no creo que usted necesite unos nuevos. Perdóneme, se lo digo de esta manera. Si usted tiene 40, 50 camisas en su closet, yo no creo que usted necesite una nueva camisa. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que tenemos que quedarnos con toda la ropa vieja siempre, pero saben que hay miles de personas en el mundo que no tienen ni una camisa para cambiarse en la semana. Entonces, a veces para tener algo nuevo y poder tener esa confianza de provisión, desalojemos nuestros closets. Desalojemos nuestro coso lleno de zapatos, regalemos a los necesitados y podemos decir necesito. No estoy diciendo que hasta para comprarse un par de zapatos usted le tenga que decir, Señor, ¿puedo comprarme un par de zapatos? Pero es en decisiones que pueden provocar tristeza, provocar angustia o desesperación. Una decisión crucial. Tenemos que tener la certeza de que realmente Dios quiere que nosotros tomemos esa decisión. Hay lugares donde estamos que no nos gustan y acabamos tomando la decisión de irnos porque simplemente a mí no me gustan, pero nunca tuvimos el afán de decirle, Señor, ¿es realmente lo que tú quieres aunque a mí no me guste? Realmente es lo que tú quieres para mí. No sé por qué tú me trajiste a esta ciudad, no sé por qué tú me trajiste a este trabajo, no sé por qué tú me trajiste, cuál es el propósito. No voy a tomar ninguna decisión porque yo soy luz en este lugar, yo soy la persona que puedo instruir en este lugar y no me voy a mover a menos que tú me muestres que tengo que moverme. Pablo intentó ir a Macedonia en ocasiones repetidas y sentía que el Espíritu se lo impedía. Pero cuando tuvo un sueño, de una forma maravillosa entendió, vio un varón en ese sueño que le decía, pasa a Macedonia
y ven a vernos. Y allí entendió que Dios le había abierto la puerta para moverse a Macedonia. La pregunta es, ¿qué tal que se hubiera ido en las veces anteriores que quiso irse? Cuando Dios cierra puertas, no las empujes. Y cuando Dios abre puertas, no trates de cerrarlas, aunque no parezca que son lo mejor para tu momento propicio. Aquella nube que se asienta en medio del pueblo, en el tabernáculo de reunión, aquella nube que guía, debe de ser nuestra voluntad sujeta a Dios. Si Dios nos dice que nos mueve, Él va con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Señor, pues que me da miedo, tengo incertidumbre. Yo voy contigo, yo voy delante de ti. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo, tu Elohim, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Llegar a esa madurez de obediencia, creo que todos necesitamos ejercitarnos, detenernos un poco más, recibir la instrucción. Es el que cuida, Él es el que guarda, Él es el que protege, Él es el que me lleva. Dios ha requerido a su pueblo Israel que regresara a la tierra prometida. En 1948 se lo permitió. Se establecieron como nación y allí Dios los ha guardado. Como dice, guardaré a tu descendencia y me aseguraré que ni Adolfo Hitler ni ninguna nación que se levante contra ti los destruya para siempre. Porque Él quiere un pueblo el cual va a establecer para siempre. Cuando nosotros finalizamos un estudio de un libro de la Torá, y hoy estamos terminando el libro de Éxodo o Shemó, cuando lo finalizamos, todos podemos recitar y decir lo siguiente: Hatzat, Hatzat, Veinet, Hasek. Sean fuertes y sean fortalecidos. Baruch haba beshem Yahweh, Shem Elohim. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el Cordero de Elohim, Yeshua HaMashiach. Que Adonai levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la gracia de Yeshua HaMashiach, el amor que el Abba nos da y la comunión con el Ruach esté con cada uno de nosotros para siempre. Nos vemos la semana entrante. Hashem les bendiga y les guarde.